Nació en Lalín, aunque vive desde siempre en Dozón y allí está afincado. Tiene 35 años, está casado y tiene una hija. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y máster MBA de la Escuela de Negocios de CaixaNova. Es presidente de la Asociación, además, de Empresarios del DEZA desde mayo del pasado año 2010 y gerente de la empresa avícola tratante creada en 1987 desde el año 2001. Don Alejandro Campos, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Hemos dicho bien, ¿no? Hemos dicho bien. Su empresa es una productora y también comercializadora, se dedica a la producción y venta de huevos de Lalín, creada y cuyo presidente es José Raúl Vázquez Dieguez, que a la vez, por cierto, es párroco de Osisto. Pese a la crisis, esperaban cerrar ustedes este año 2011, si no me equivoco, con 7,5 millones de euros de ventas, lo que supone un 10,3% de incremento respecto a 2010. ¿Se han cumplido las previsiones o con estos cambios de los que vamos a hablar ahora, de normativas y demás, se han visto afectadas las cosas? Bueno, se han visto un poquito afectadas, pero no directamente por los cambios de los que hablaremos, sino porque la expectativa de los precios de venta ha sido un poco inferior, sensiblemente inferior a lo que estaba previsto para este año. Porque están ustedes sujetos naturalmente a las fluctuaciones del mercado como cualquier otro sector. Sí, el huevo es un producto que fluctúa mucho a lo largo del año. Te diría que en ocasiones varía su precio hasta diariamente. Esto le puede chocar a alguna gente que desconozca un poquito el sector, pero es así, aunque realmente después hacia el cliente, lógicamente, no se traslada una diferencia de precio todos los días, ni muchísimo menos. Si no me equivoco, su producción este año ha sido de 7,5 millones también de huevos, 800.000 docenas más que en el pasado año 2010 y un incremento del 11,9% respecto al año pasado. ¿Qué lugar ocupa en este momento su empresa, avícola tratante, en el sector en Galicia? Bueno, en Galicia, a nivel comercialización, somos la primera empresa a nivel Galicia. Bueno, si bien en lo que es el conjunto de empresas a nivel nacional, pues bueno, somos una empresa relativamente pequeña, pero bueno, sí que en Galicia somos la empresa que más huevos comercializa. Y en 2009 su empresa inició además una expansión internacional muy interesante, primero con ventas al exterior de 100.000 euros, en 2010 de 136.000, ¿y este año? Pues de memoria no sabría decirte la cifra, pero bueno. ¿Pero han crecido ustedes? Más o menos nos mantenemos en los mismos datos que el año pasado. Serán muy parecidos en este capítulo. ¿Cuáles son sus principales clientes en este momento? Bueno, nuestra empresa está enfocada a la gran distribución, es decir, somos fabricantes de marcas blancas, lo que se llaman, y también comercializamos huevos con nuestra propia marca. Nuestros principales clientes, pues te diría, desde Eroski, Alcampo, El Corte Inglés, Día, Gadisa, Freud, bueno, las principales cadenas. Cualquier cadena que le suene a cualquier persona, pues es muy probable que ahí vendamos huevos. Me decía usted antes de esta entrevista que el sector en España en general exportaba aproximadamente un 15% de la producción y ahora ha bajado algo ese porcentaje, ¿no? Durante este año ha bajado un poquito porque en el resto de Europa comenzó a haber también un poco de excedente de producción. Pero sí, España en los últimos años ha exportado aproximadamente un 15% de la producción al resto de países de la Comunidad Europea. El próximo 1 de enero, y ahora hablamos ya de estos cambios a los que nos referíamos al comienzo, entra en vigor una normativa europea derivada de una directiva del año 1999 con graves repercusiones, creo que para su sector, para el consumidor y para los productores también. Expliquémosla. En síntesis, aumenta en 250 centímetros cuadrados el espacio que debe tener cada gallina en las granjas. En 200, perdón. En 200, sí. De 500 a 700 aproximadamente, ¿no? De 550 a 750. A 750, sí. Y aumenta también el tamaño que deben tener los pasillos entre jaulas. Correcto. Y también modifica además el modelo de jaula que utilizaban ustedes tradicionalmente, ¿no? Sí, efectivamente. Lo principal es lo que comentabas, el aumento de espacio por animal, por jaula, que pasa de 550 a 750, pero además las colonias deben ser más grandes, es decir, lo mínimo que puede tener una jaula son 2.000 metros, 2.000 centímetros cuadrados,
y además la jaula debe tener determinados elementos que antes no necesitaba. El nido, aseladero, yacija, estos elementos que antes no disponía la jaula y ahora sí son necesarios. Lo cierto, don Alejandro, es que nadie ha explicado bien, al menos hasta ahora, desde el año 99 ya ha llovido bastante, por qué es necesaria esta reglamentación y tampoco nadie ha demostrado que vaya a tener repercusiones en positivo para la producción, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que no nos gusta a los productores, es decir, que se ha sacado una directiva sin contar en absoluto con el sector productor, que se nos obliga a cambiar unas instalaciones que aún a día de hoy son perfectamente válidas y sirven para producir, y que de repente llega un día en que eso ya no vale. Tendremos que retirar todo, cambiarlo todo y montar algo nuevo. Insisto, es que no se ha contado para nada con el productor, en absoluto. Y efectivamente no hay ninguna evidencia científica, ni veterinaria, biológica, etcétera, etcétera, que demuestre, primero, que la gallina va a estar mejor en la nueva jaula, y segundo, y lo más importante de cara al consumidor, que el producto que la gallina vaya a poner en la nueva jaula sea mejor que el que estaba poniendo hasta ahora. Pero en el origen, en la génesis de esa directiva, ¿ustedes qué creen que había? ¿Causas ecológicas, es decir, de bienestar para el propio animal? O... Sí, teóricamente, de hecho la directiva es de bienestar para la gallina ponedora. Es decir, que bueno, ha habido pues determinadas presiones de grupos que tienen relativa fuerza en el Parlamento Europeo, pues en este sentido, y la gallina es el primer animal por el que se empieza para el tema de este bienestar. Me parece que es para el año 2013 que se sigue con el porcino, y bueno, irán muchas especies detrás de la gallina. Pero bueno, esta es el primer sector, digamos, afectado es el de avicultura de puesta. Es decir, que se echen, ahora explicamos las consecuencias que puede tener, que se echen a temblar los que se dediquen al porcino y al vacuno, ¿no? Bueno, los que pretendan continuar con la actividad, me imagino que ya estarán haciendo reformas, o las instalaciones nuevas que vayan montando, pues las tendrán ya que ir haciendo conforme a las nuevas normativas, como hemos hecho los avicultores. Ahora vamos a la sorpresa. Cuando se votó esta directiva en el año 99, ni Francia, ni España, ni Italia, que son los tres primeros productores de huevos de Europa, votaron en contra. Creo que fue Portugal el único país que lo hizo, si no me equivoco. ¿Por qué ocurrió eso? ¿Por qué España no votó en contra y por qué España no se puso de acuerdo con Francia y con Italia para hacer un frente común frente a Alemania, frente a Gran Bretaña, etcétera? Es una buena pregunta que nadie nos ha sabido responder. Mira, en España hay una asociación que funciona relativamente bien, que es la Interprofesional del Huevo, Improbo, y hay una asociación bastante fuerte que aglutina a más del 80% de los productores de huevos, que es ASEPRU. Yo creo que lo lógico sería que un ministro, pues, que acude a Europa a defender una postura, debería tener una reunión con el sector, pues, para pulsar la opinión del sector y saber cuáles son los intereses que lógicamente debe defender ante el Parlamento Europeo, ¿no? Lamentablemente nadie ha hablado con ninguna de estas organizaciones, y bueno, el resultado pues ahí se ve, ¿no? Ahora vamos a ver con detalle. Hay otros sectores como el sector lácteo que suspiran por tener una interprofesional láctea como la que existe, por ejemplo, en Francia. Ustedes la tienen, pero ya se ve que no ha servido para nada, al menos en esto. Su sector, que hasta ahora era un sector además saneado, como decíamos, exportaba un porcentaje importante de su producción, no era un sector subvencionado, puede verse ahora, como decíamos, seriamente dañado. La mayoría de las granjas perderán la mitad de su espacio aproximadamente, me decía usted, y además, claro, cuando vayan a pedir créditos a las entidades financieras para cambiar las jaulas, etcétera, se van a encontrar con un grifo cerrado, ¿no? Efectivamente, el avicultor, bueno, durante este año ha habido numerosas explotaciones que ya han tenido que cerrar sus puertas porque no pueden acometer una inversión de tanta envergadura como para cambiar las jaulas en este momento. Como bien decías, pues acudir hoy a una entidad financiera para que te conceda un préstamo para el sector primario, un sector como el avícola de puesta, que tiene unos márgenes muy reducidos, que las cuentas de resultados de las empresas no son bollantes, ni muchísimo menos,
es fácil de entender que en muchas ocasiones se denieguen los créditos y que eso provoque el abandono de la actividad de mucha gente que tenía pues una granja como medio de vida. Pues es gente que tendrá que dedicarse a otra cosa, en primer lugar ir al paro, evidentemente, y bueno, y como te digo, pues buscarse pues otro trabajo y dedicarse a otra cosa. ¿Son caras las nuevas jaulas, además? Pues mira, para que te puedas hacer una idea, aproximadamente entre 7 y 10 euros, dependiendo del tipo de jaula que se monte, pues es como todo, ¿no? Como si vas a comprar un vehículo, pues tienes numerosas gamas de distintos precios, pero bueno, para que la gente se pueda hacer una idea, entre 7 y 10 euros por gallina que vayas a alojar en granja. Haciendo, por ejemplo, en el caso de su empresa una multiplicación fácil, ¿cuántas jaulas pueden tener en este Bueno, hoy en día una granja de tamaño medio, que pueden ser unas 50.000 gallinas, pues convertirla, te puede salir pues entre 350.000 euros y 500.000 euros. 80 millones de las pesetas de antes. Se dice pronto. Se dice pronto, sí. Creo que además todos los intentos por establecer en Europa, presionando a los países principales productores, prórrogas y demás, han fracasado, ¿no? Sí, pero bueno, eso es algo que se veía venir. Es decir, ha habido muchos países que han acometido los cambios y además que son los países que han promovido precisamente esta directiva y lógicamente se han negado en rotundo a que se prorrogue la entrada en vigor de la directiva. ¿Y qué se puede hacer ahora, o qué pueden hacer ahora los productores? Por ejemplo, en su empresa, en Avícola Tratante, ¿qué consecuencias va a tener directas? Bueno, nosotros la consecuencia directa es que nos ha obligado a cometer una inversión muy importante. Hemos tenido que cambiar todas las jaulas para poder seguir trabajando. ¿Ya lo han hecho? Ya lo hemos hecho. Pero bueno, es que es una inversión muy importante. Claro. Es una inversión de un tamaño tal, insisto, como te comentaba antes, que ha habido muchísimos agricultores que no han podido acometerla. Claro, porque ustedes son la primera comercializadora de Galicia, sí, pero una granja más pequeña tendrá muchos más problemas todavía, ¿no? Sí, bueno, dependerá un poco de la situación financiera de cada empresa, pero para una granja pequeñita, pues que a lo mejor pues que estaba en las cercanías de Vigo, en las cercanías de La Coruña, que tenía un mercado más local o más comarcal que el nuestro, es muy difícil. A lo mejor vivía la familia directamente allí trabajando, pues cuidando los animales, recogiendo los huevos, haciendo el reparto pues por los pueblos de al lado, por las comarcas más próximas a la granja. Nosotros conocemos a numerosas granjas que han tenido que cerrar. ¿Usted cree que esta normativa dará lugar también a la picaresca o potenciará la picaresca? Gente que intente no cambiar las jaulas, saltarse esa normativa para poder sobrevivir. Bueno, nosotros creemos que la directiva se aplicará muy poco a poco, es decir, no creo que el 1 de enero, bueno, el 1 de enero, o el 2 o el 3... Si el 1 está ahí ya. Efectivamente, que en el mes de enero o febrero no creo que vayan inspectores de sanidad a controlar las jaulas, si las gallinas cumplen o no cumplen. Me imagino que lo harán más poco a poco, pues visitando cuando le corresponda pues a la granja para hacer el control oficial anual, normal, entre comillas, que venían haciendo regularmente, y apercibiendo al avicultor, pues recordándole que en esas condiciones no se puede producir. Entendemos que es algo que se debe hacer, insisto, muy poco a poco. Mi pregunta es si usted cree que el nuevo ministro de Agricultura, de Medio Rural, que parece inminente su nombramiento, hace 2 días ha sido investido como presidente don Mariano Rajoy, puede, ante la situación que va a haber en el sector avícola en España, que si se da cuenta de lo que está pasando, hacer un poquito la vista gorda? Tiene un papel muy difícil, tiene un papel muy complicado. Con todo lo que ha pasado en Europa, sí. Fíjese usted en Grecia la cantidad de corrupciones y en otros muchos países, etcétera, y el saltarse la normativa y normativas mucho más importantes comunitarias a la torera, pues hombre. Tendrá un papel muy complicado porque por una parte estarán una buena parte de ministros europeos presionando a España porque saben que somos uno de los países que
a día de hoy no cumplimos y que todavía tenemos producción en jaula no enriquecida, te digo, tendrá una parte de ministros de la Comunidad Europea presionando, pero por otra parte también tendrá a un sector donde le va a pedir que no ahogue, que no los ahogue, ¿no? Claro. Y que a lo mejor pues que le deje unos meses y que permita una cierta flexibilidad para ir poco a poco adaptando su explotación y que le sigan permitiendo mantener ese medio de vida, ¿no? Ahora vayamos, si le parece, a las consecuencias para los ciudadanos, para los consumidores. Ya creo que se ha dejado notar en los precios de los huevos en los supermercados esta medida, ¿no? Bueno, de momento muy poquito, es decir, se ha notado más en las transacciones interempresariales, ¿vale?, que en lo que es... por ejemplo, entre ustedes y... Entre nosotros y otro productor, es decir, pues cuando usted retira de su granja un lote de gallinas, pues porque se ha acabado su ciclo productivo, pues pasa un tiempo entre que la limpia, la desinfecta y entra otro nuevo lote a producir, pues pueden pasar un mes, 2 meses o 3 meses. Durante ese periodo, lógicamente, si ha disminuido su producción, usted necesitará comprar mercancía para poder mantener su clientela. Me refiero a ese tipo de transacciones. Ahí sí se ha notado ya el incremento. Y tengo entendido que la producción de huevos era insuficiente ya para el continente y me imagino que ahora, claro, lo será todavía más, ¿no? Bueno, estaba bastante ajustada. En lo que es la Comunidad Europea, la producción estaba muy ajustada. Con esta medida, lógicamente, va a disminuir mucho la producción y lo que menos nos gusta a los productores es que se va a permitir la entrada de huevos de fuera de la Comunidad Europea, de terceros países. Esa era la siguiente pregunta, claro. Que simplemente se les pide que el huevo esté exento de salmonela. Es decir, que a los productores comunitarios se nos exigen una serie de medidas de bienestar determinadas que no se les va a exigir a la gente que produzca fuera de la Comunidad Europea. ¿Se sienten ustedes desprotegidos por Europa? Absolutamente. Y yo creo que cualquiera que se ponga en nuestra situación pues se sentiría de la misma forma. Sí, por supuesto. ¿Pero a qué cree que se debe usted, viéndolo desde aquí, desde Galicia? ¿A una falta de trabajo de los directivos de la Unión Europea? ¿A una falta de conocimiento? Bueno, son preguntas que desde el sector nos hacemos constantemente, porque son medidas que no logramos comprender. Es decir, a veces da la sensación de que a la Unión Europea no le gusta el sector primario y parece que es algo... pues como que lo quisiesen desterrar, y lo que tendríamos que hacer es traernos los alimentos pues de terceros países, pues o del norte de África o de Asia o de América Latina, y alimentarnos a base de eso. Sí, porque fíjese usted lo que está pasando también con la pesca, también sector primario, por supuesto. Efectivamente. Ahora con estas reuniones de los ministros europeos para fijar los TACs, los topes de capturas para el año 2012, para ahora mismo, y que el sector también protesta porque dicen que no se basan para establecer esos topes en criterios de stock biológico, en criterios científicos, como deberían, ¿no? Sí, es que es algo tan evidente como que si a los productores europeos nos piden que produzcamos en unas condiciones determinadas, pues porque los gobernantes establecen que esa es la forma idónea de producir, pues solamente pedimos que el producto que se importe para Europa cumpla los mismos condicionantes que tenemos que cumplir nosotros. Que no es mucho en realidad, porque deberíamos tener ventaja por pertenecer a la Unión Europea, en teoría, ¿no? Sí, correcto, pero bueno, ya no pedimos competir en condiciones ventajosas, pedimos igualdad de trato nada más. Es decir, eso es como perder la fe en la Unión Europea. Bueno, en este caso sí. En este caso sí. ¿Y hay peligro, cree usted, de desabastecimiento? Lo digo porque cuando se estableció esta directiva, cuando se aprobó, éramos 15 estados europeos y ahora somos 27, ni más ni menos. Peligro de desabastecimiento yo no creo que vaya a haber. Lo que pasa es que el mercado del huevo me imagino que tenderá a autoajustarse, como siempre ha hecho, es decir, desde mi punto de vista yo creo que lo normal es que el precio suba mucho, con lo cual pues muchas familias que consumían una proteína tan buena y económica como es esta, pues tendrán que consumirla menos a menudo porque el precio subirá bastante, y pues a lo mejor una persona pues que consumiese al año 200 huevos, pues a lo mejor pasará a consumir 120 o 130.
¿Por qué no hemos visto, ya es la última, movilizaciones en la calle, protestas de responsables, de propietarios de granjas, de personas que trabajen para el sector transportistas o demás? Al menos no las hemos visto como se han producido en otras ocasiones, pues en defensa del aceite de Andalucía, de Jaén o de Córdoba, o en defensa de la pesca, o en defensa de nuestros astilleros, etcétera. Bueno, yo creo que somos un sector bastante poco conocido. Somos un sector que tradicionalmente no hemos sido un sector conflictivo nunca, es decir, es un sector que siempre se ha autoabastecido de recursos, ha sido pues un sector suficiente en ese sentido, es decir, es más, como comentabas bien anteriormente, pues exportaba un 15% de la producción, es decir, que en la balanza comercial pues generaba un saldo positivo para España. No somos muchas empresas las productoras de huevos, pero sí desde la interprofesional se han mantenido diversas reuniones con secretarios, etcétera, pues para exponerle nuestro malestar por la directiva, para exponerle nuestras preocupaciones, pero bueno, realmente cuando se han querido tomar medidas ya era demasiado tarde. Pues vamos a ver lo que ocurre. Don Alejandro Campos, gracias por estar con nosotros. De nada, gracias a vosotros. Hasta una próxima ocasión en la que espero que hablemos de forma más positiva del futuro. Ahora no podemos hacerlo. Gracias y muy buenas noches. Muchas gracias. Y ustedes ya saben que tienen una cita aquí en Popular Televisión Galicia, 9 Acción, a eso de las 9:30. Que pasen una buena noche.